Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien Hola, todos? hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Tati. Hola, ¿cómo va? ¿Qué más? Bien, bien, sí señora, todo bien. Bueno. Mm, Bueno, buenas noches, me presento. Mi nombre es Ana María González, junto con mi compañera Juanita León, de noveno semestre. Somos las miembros de junta del Grupo de Interés de Obstetricia y Ginecología, que estaremos como moderadoras del conversatorio del día de hoy. Este Zoom lo estamos transmitiendo por YouTube, por eso estamos solo nosotros. El día de hoy nos acompaña la doctora Paola Castellanos, médico ginecobstetra de la Universidad Javeriana y docente asociada a nuestro grupo de interés. Adicional, como invitados especiales, tenemos a la doctora Tatiana Gómez y al doctor Juan Javier Romero. Listo, Ana, Gracias, buenas noches a María. todos. Daremos inicio a nuestro conversatorio. Todas las preguntas fueron seleccionadas a partir, digamos, de un banco de preguntas que mandaron varios estudiantes a nuestro Instagram. La primera pregunta que seleccionamos fue, ¿se ha demostrado algún efecto teratogénico del virus sobre el feto? No sé qué doctor nos quiere ayudar a responder esta pregunta. Bueno, pues digamos que arranco yo y pues lo que quieran agregar Tati o Juan Javier, pues está bien, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que la infección por el COVID es una infección que viene apenas desde el 2019 y que realmente hay muy pocos estudios que incluso antes, hasta hace muy poco, yo creo que menos de un año, se venía diciendo que incluso no había paso de la infección al feto, pero pues se ha demostrado que hay una transmisión vertical de la infección a la madre, pero a ciencia cierta aún no se ha encontrado ninguna alteración a nivel fetal, pero sí ya se ha demostrado que hay paso del virus a la placenta. El mecanismo realmente de la infección está dado porque a nivel de la placenta también hay receptores de la angiotensina 2, que es el receptor que finalmente permite la entrada del virus a los diferentes tejidos, pero no se sabe a ciencia cierta qué mecanismo lo permite que pase y genere alguna infección a nivel fetal. Pero pues como en todo en esto que es tan nuevo, pues faltan estudios, pero hasta el momento no se ha encontrado un efecto teratogénico demostrable a nivel del feto. Lo único que se ha demostrado es que sí hay una transmisión a nivel fetal de la infección y se han documentado anticuerpos positivos para el bebé al momento que se le estudia después de, por ejemplo, una infección reciente en la madre. No sé si tú tengas algo para comentar de más, Tati o Juan Javier. Doc, sí, qué pena, estoy intentando prender la cámara, pero no sé por qué no prende. Pero bueno, con respecto a eso, lo que dice la doctora es cierto. La gran desventaja con la infección con el COVID-19 es que realmente con el SARS-CoV-2 es que es una infección de reciente aparición y de reciente estudio. Sin embargo, hay modelos que semejan la fisiopatología de la infección incluso a la clínica. Si no nos vamos muy lejos, en el 2009 fue el brote del MERS-CoV, del MERS-CoV-2, MERS-CoV-1, qué pena, en Sudáfrica principalmente, en donde hubo más posibilidad como de estudiar los efectos en el embarazo temprano, al igual que con el brote del SARS-CoV-1. En ninguno de los dos brotes se asoció a efectos teratogénicos, hablando de algún tipo de malformación asociada con la infección por el virus. De hecho, cuando empezó el auge de la infección por el SARS-CoV-2, se preocuparon mucho con respecto a los tratamientos de reproducción asistida y de fertilidad, con el fin de demostrar si los gametos infectados podían tener algún efecto en el desarrollo temprano morfológico del embrión y del feto, para ver si había alguna contraindicación en seguir haciendo tratamientos de reproducción asistida, considerando el riesgo de que algún espermatozoide o algún ovocito de un paciente infectado pudiera conllevar alguna malformación temprana en el embrión o en el feto. Esto tampoco se demostró. Realmente no hay al momento en la literatura digamos, una tendencia teratogénica asociada con la infección del virus tempranamente, considerando que para que hablemos de algo teratogénico debe ser una infección que afecte el desarrollo embrionario temprano. Ya los efectos que vemos fetales tardíos, que vamos a hablar más adelante en la siguiente, en la posterior pregunta, son más asociados a alteraciones ya, digamos, de curso obstétrico tardío,
pero efectos teratogénicos en sí, que digamos que el bebé está asociado con alguna malformación por efecto de SARS-CoV-2, al momento de la literatura no está escrito. Exacto. Juan, ¿tienes algo para agregar? No, no, señora, yo creo que de acuerdo con lo que tú dijiste y con lo que Tati también dijo, entonces creo que es suficiente. Listo, perfecto. Continuemos. Listo. Entonces, en la segunda pregunta también, como siguiendo el hilo de la primera, tenemos cómo es el mecanismo de transmisión intrauterina de COVID-19. Ok, ahí más o menos con lo que yo mencioné, digamos que el mecanismo de transmisión del COVID finalmente la infección se da por la unión del COVID a los receptores ¿de qué? De angiotensina 2 y eso mediante el mecanismo intracelular pues genera una cascada inflamatoria. Como lo mencionábamos, Tati y yo, realmente hasta el momento a ciencia cierta no se ha encontrado un mecanismo fisiopatológico de la transmisión, pero como se los mencioné anteriormente, no solamente hay receptores de angiotensina 2 en el pulmón, sino también hay en muchos órganos extrapulmonares que también explican parte de los síntomas y digamos de las diferentes alteraciones que puede haber frente a una infección por COVID-19, pero también están documentados que hay estos receptores a nivel de la placenta y que eso tiene que ver, digamos que con el hallazgo del virus en las placentas cuando hacen los estudios en los diferentes desenlaces, bien sean desde embarazos tempranos o incluso hasta abortos en los que se han documentado la infección. Digamos que el mecanismo fisiopatológico para explicar que haya la entrada del virus es porque hay alguna disrupción a nivel de las vellosidades coriales y que eso es lo que permite la entrada del virus y digamos generar la afección placentaria, pero pues lo que hablamos a ciencia cierta, realmente una infección como tal demostrable en el feto mediante su unión a la placenta no está, pero sea eso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que uno de las, digamos, lo que han encontrado frente a la infección del COVID es que muchos de estos bebés de mamás que tienen COVID tienen un porcentaje de restricción del crecimiento intrauterino. Todo esto secundario, más como digamos a la severidad que puede tener la mamá que frente a un estímulo hipóxico por la misma infección, genera la hipoxia a nivel también en la unidad fetoplacentaria y por ende va a generar una restricción del crecimiento intrauterino. Y esto digamos que al haber esa alteración en la barrera fetoplacentaria es el trigger, pues como lo que necesitábamos para que pudiera ingresar el virus y generar en sí alguna alteración a nivel fetal. Pero pues mecanismos exactos de entra el virus, genera esto, no está. Entonces digamos que lo único que está descrito es que hay una unión a los receptores de angiotensina y, y tienen una entrada al espacio intervelloso y afecta realmente las vellosidades coriales y ahí es donde se documenta la placenta y se cree que de ahí es que inicia la transmisión intrauterina, pero de ahí en adelante no se conoce nada más. Sí, de acuerdo. Y creo que aquí es importante tener en cuenta, y es un factor distractor, que hace muy difícil evidenciar efectivamente que la transmisión es intrauterina, y es que recordemos que el SARS-CoV-2 tiene un R sub 0, que es el índice de reproducción súper alto. Entonces, es un virus que es muy contagioso, entonces es muy difícil saber que un neonato que acaba de nacer con una infección de una mamá infectada, efectivamente el mecanismo de transmisión fue vertical. La única forma de evidenciarlo y objetivizarlo es hacer una biopsia de la placenta y que la biopsia placentaria nos identifique virus o carga viral a nivel de las vellosidades coriales. No sé si tú me permites compartir una imagen. ¿Puedo compartir una imagen? Sí, Tatiana, claro que sí. Dejo de compartir aquí pantalla. Ahí te debe dejar compartir. Listo, perfecto.
les voy a mostrar, este es un artículo del 2020 del Journal de las Clínicas de Virología, en donde muestran, esto todo es hipotético porque como les explico y como dijo la doctora, realmente que hayan casos de transmisión vertical diagnosticados y que estén descritos en la literatura. De hecho, solamente hay un reporte que creo que es de la revista JAMA, en donde muestran solamente 7 casos de pacientes que tuvieron identificación de moléculas virales en la placenta. Lo mismo que les decía con respecto al R sub 0, eso no sabemos si es contaminación, porque es que el problema es que el transporte de esa muestra, pues, pongámonos en contexto, en una sala de partos en donde va a haber virus por todo lado, en caso de que la paciente esté infectada, no podemos saber si realmente la molécula viral que encontramos en la placenta haya sido por una transmisión vertical o haya sido por una infección, una contaminación de la muestra durante el transporte antes del estudio. Pero en este artículo ellos muestran 3 mecanismos en donde sugieren cuál podría ser el mecanismo mediante el cual una paciente con el virus, una paciente materna con el virus en la sangre podría llegar a infectar la placenta. Y básicamente mencionan 3 mecanismos. Uno es el relacionado con el tropismo placentario, relacionado con las células de Hoffbauer, que son los macrófagos, en donde van a hacer inicialmente una reacción con el receptor de angiotensina de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en la placenta, que todavía no está completamente diagnosticado, pero básicamente a eso se refiere cuando hablan de trofismo placentario, por el receptor que está expresado a nivel del citocitrofoblasto. El siguiente mecanismo que me pareció uno de los que podría considerarse, pues dado que no está completamente evidenciado que el receptor existe, es la endocitosis de las moléculas virales. Aquí la molécula viral se opsoniza y entra a la placenta y después invade las vellosidades coriales. Este es el segundo mecanismo. Este es un mecanismo que se asemeja mucho a las infecciones por el mecanismo de infección del VIH y es uno de los que sugieren que podría ser uno de los mecanismos más aceptados de transmisión intrauterina en caso de que lo haya, incluso más que el trofismo placentario, que es el virus opsonizado que entra e invade posteriormente las células de las vellosidades coriales. Y finalmente, el último mecanismo que contemplan es la infección mediante células infectadas de la sangre materna. Entonces ellos dicen que esas células, los glóbulos rojos, por ejemplo, también incluso mencionan algunos, este artículo menciona algunos casos de infección de granulocitos, de linfocitos, que tienen la infección por el virus y esa sangre materna va a tener contacto, por alguna razón, con el citocitrofoblasto y eso podría eventualmente llegar a infectar las células y de las vellosidades coriales y empezar a desarrollar la infección intrauterina. Esto realmente es uno de los pocos artículos que menciona francamente cuáles pueden ser los mecanismos de transmisión intrauterina y de transmisión vertical. Esto solamente hipotético, pero sí me gustó mostrárselos porque realmente es algo que no se había estudiado el año pasado, en todo el año no se había descrito mecanismos y aquí nos presentan estos 3 probables mecanismos que podríamos considerar posibles en caso de que sospechemos que el bebé tenga una infección por transmisión vertical. Sin embargo, como les digo, o sea, es muy difícil y realmente no sé qué tanto valga la pena intentar hacer la biopsia de la placenta en todos los bebés con mamás con fetos infectados, si podemos hacer el tamizaje del neonato. Pues si el neonato no está infectado o si se infecta después, el curso de que sea intrauterino por transmisión vertical o que sea sencillamente por transmisión persona a persona por la mamá o por cualquier otro personal, pues eso no va a cambiar el curso de la enfermedad en el neonato. Entonces, realmente esto es algo muy, muy hipotético y como vimos, pues efectos a nivel teratogénico no hemos encontrado, entonces no le veo mucha utilidad a diagnosticar efectivamente que la infección fue por transmisión vertical. No es como para hacerles biopsia de placenta a todas las pacientes con infección por SARS-CoV-2 para descartar que vayan a tener o no infección vertical. Sumado a lo que dice Tati es muy importante, ya que ella mencionó esos artículos. Sí es verdad que se ha documentado virus en la placenta, pero también es muy curioso que en esos fetos o incluso han tomado muestras de líquido amniótico en madres con embarazos, digamos que cercanos al término, o incluso pérdidas que hayan pensado que hayan sido relacionados por el COVID, en las que en líquido amniótico, en sangre de cordón y en otras estructuras no se encuentra el virus. Entonces sí podría llegar a pensarse que incluso podría estar el virus, como dice Tati, por contaminación, aunque no creo que sea. Y me parece importante, como lo que mencioné, el cuento de la disrupción de la barrera fetoplacentario, porque, por ejemplo, dependiendo la severidad de los síntomas en la mamá, por la misma fisiología del embarazo, hay que tener en cuenta que hay, dependiendo, digamos que, sí, como lo mencioné redundantemente, la severidad, la
cascada inflamatoria va a generar una disrupción del endotelio de las pacientes, y esto tiene que ver también mucho con la fisiopatología de la preeclampsia, en la que recuerden que hay una disrupción de este endotelio favoreciendo que haya un edema, aumento de una inflamación, y eso hace que haya una permeabilidad de la barrera, que esto también podría explicar el por qué en pacientes más severas, digamos que podría ayudarse a esa asociación con la presencia del virus en las placentas, porque se genera una inflamación tal que disrupte completamente el endotelio, el mecanismo protector, favoreciendo que la cascada inflamatoria ingrese al espacio intervelloso y finalmente afecte las vellosidades coriales. Juan, ¿algo más para agregar? Sí, quería también agregar que, como complementando un poco lo que decía la autora, la mayoría de los estudios que llevan las pacientes a biopsias no encuentran esa transmisión que mencionaba Tatiana, pero sí encuentra diferentes alteraciones secundarias a todo el proceso inflamatorio que genera la infección por COVID. Y pues que tener en cuenta que todas estas alteraciones inflamatorias son las que finalmente pueden causar las alteraciones, sobre todo de restricción de crecimiento intrauterino a los bebés con que las pacientes tienen esta infección. Uh-huh. Y pues sumado al estímulo hipóxico que genera el COVID con la severidad en la mayoría de las pacientes, pues las que se ven afectadas con síntomas ya moderados a severos. Listo, doctora. Continuemos con nuestra tercera pregunta. ¿Se ha visto un aumento en la incidencia de la trombosis venosa profunda en mujeres embarazadas con infección por COVID-19? Hay que tener en cuenta que en la población general sí se ha visto un aumento en la presencia de trombos por la infección del COVID, pero en la paciente embarazada es aún más frecuente y más común porque hay que tener en cuenta la fisiología del embarazo. El embarazo es un estado procoagulante en el que se van a ver aumentados todos los factores que favorecen la presencia de trombos. Hay un aumento de la producción de trombina con una disminución en los factores, digamos, protectores, sumándole a un estado inflamatorio intravascular que lo genera de por sí el embarazo. Entonces, tenemos una patología que aumenta la frecuencia de trombos, sumado a los diferentes factores de riesgo que genera el embarazo, de tal manera que si en la población general que tiene una infección por COVID es alta, casi que en el embarazo podría duplicarse, incluso triplicarse. Por eso las guías incluso recomiendan que dependiendo no solo el embarazo, sino que tienen otros factores de riesgo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos población de embarazadas que no solamente es el embarazo, sino es la obesidad, enfermedades cardiovasculares de base y otros factores de riesgo diabéticas gestacionales de base que puedan tener, aumentan aún más y se recomienda la anticoagulación en el embarazo, solamente así no tenga otros factores de riesgo para trombos como las escalas que venimos manejando igual de riesgo tromboembólico. Y para complementar lo que dice la doctora, en febrero de este año se realizó una revisión sistemática, incluyeron más o menos 69 estudios, y estos 69 estudios incluyeron 1.063 pacientes, y que ya eran 1.063 pacientes con embarazo que tenían diagnóstico de COVID. Y lo que pretendían era evaluar cuáles de estos pacientes o qué tasa de estos pacientes tenían riesgo o por un porcentaje de hacer complicaciones hematológicas, entre ellos eventos tromboembólicos y coagulación intravascular diseminada. De estos 1.063 pacientes, encontraron que 3 pacientes hicieron eventos tromboembólicos venosos, solo una paciente eventos tromboembólicos arteriales, y 7 pacientes presentaron sin embargo, pues a estos pacientes que presentaron una coagulación intravascular diseminada, casi un 50% presentaron una mortalidad. Entonces ellos concluían que las complicaciones hematológicas se presentaban hasta en un 1.26%, que era mucho más alto que las pacientes con embarazo que no tenían COVID. Entonces, pues este es un sustento importante
para recomendar la la y la terapia anticoagulante en los pacientes que tienen esta patología y están en embarazo. Sí, es que realmente cuando tocamos el tema de la trombosis venosa profunda en las mujeres embarazadas con COVID, pues hay que tener en cuenta que le estamos sumando a un factor, o sea, le estamos sumando a una población que de por sí tiene riesgo de hacer eventos trombóticos, una condición que independientemente sea por COVID o no, una reacción inflamatoria tan severa, va a predisponer a cualquier paciente a hacer un evento trombótico. Es por esto que en las pacientes con cualquier tipo de sepsis, pues uno tiene que considerar un riesgo de que haya un evento trombótico en cualquier momento por toda la poca regulación que hay a nivel de la cascada de coagulación y la activación irregular. Es algo que realmente no creo que debamos ligar esencialmente con el COVID, sino que tenemos que tener en mente que es una paciente embarazada que tiene riesgo por solamente el hecho de estar embarazada de hacer más eventos trombóticos que la población general. Y ahora súmele a eso una reacción inflamatoria severa en pacientes con infección, en una paciente que por ser embarazada no se tiene que decir que está inmunosuprimida, pero definitivamente su sistema inmune no funciona de la misma forma que en una paciente no obstétrica. Entonces, sí es algo que tenemos que tener en cuenta, y también estoy de acuerdo con la doctora Castellanos que en el momento en que debamos discernir si vale la pena o no ponerle tromboprofilaxis a una paciente, tenemos que considerar todo el contexto obstétrico, pero definitivamente yo, personalmente, una paciente embarazada con una infección severa por SARS-CoV-2, consideraría iniciar la tromboprofilaxis. E incluso estas pacientes lo que más recomiendan es no solo durante el embarazo, sino incluso hasta 10 días o más semanas posparto por el mismo riesgo de la infección. Listo, perfecto. Continuando con la pregunta 4, pues con todo lo que nos han comentado anteriormente, ¿es más riesgoso para una mujer embarazada contagiarse durante el primer o último trimestre de embarazo? Digamos que no encontré a ciencia cierta que haya mayor riesgo o no, dependiendo del trimestre. Se puede adquirir en cualquier momento y pues es secundario también a, digamos que los síntomas por la misma fisiología que tienen las pacientes. Que sí se puede mencionar y es parte de por qué el embarazo es un factor de riesgo para que tenga una mayor severidad la infección por el COVID, que la fisiología del embarazo predispone a que el sistema inmune de la paciente cambie de una respuesta mediada por T-helper 1 a una respuesta de T-helper 2. ¿Qué significa eso? La respuesta de los T-helper 1 es una cascada que va a buscar que se liberen citoquinas de tal manera que cuando haya una infección sea mucho más fácil mediar esa respuesta y evitar una infección. Entonces, digamos que esa sería la respuesta normal. Con el embarazo se cambia a una respuesta T-helper 2 en la que esta va a ser más, digamos que menos efectiva frente a infecciones virales. Entonces, ¿qué significa? Que el hecho de tener el embarazo va a predisponer a que la paciente esté inmunosuprimida y por ende infecciones respiratorias e infecciones virales sean menos fáciles de limpiar del cuerpo de la embarazada. Entonces, digamos que el embarazo es particularmente susceptible a las infecciones virales porque el sistema inmunológico de la embarazada, por todo su estado, no tiene una adecuada defensa, por decirlo así. Pero que independientemente de cuál semestre sea y sea mayor de infección, no he encontrado realmente algo a ciencia cierta. El embarazo en sí sí aumenta el riesgo para que haya más severidad en los síntomas, pero no hay diferencia con respecto al trimestre. No sé si ustedes hayan encontrado algo diferente. No, de hecho, cuando yo leí la pregunta, no sabía un poco por dónde enfocarla, porque si hablamos de si una paciente tiene más riesgo de contagiarse durante el primer y el último trimestre, el riesgo de contagio va a ser el mismo porque estamos hablando del mismo virus. ¿Qué sí cambia? Exacto.
con respecto al último trimestre y al primero. Les pongo el caso de una paciente con 7 semanas versus un caso de una paciente con 37 semanas que entra en una falla ventilatoria. ¿Cuál paciente creen que va a ser más difícil de intubar? Pues, y de manejarle su vía aérea solamente por los cambios fisiológicos que cursan el embarazo. Entonces no está tan relacionado con el hecho del trimestre, sino el hecho de cómo cambia, lo que decía la doctora, los cambios fisiológicos del embarazo que predisponen y cambian la respuesta inmune, y además todo lo que genera la hiperemia de las vías aéreas, todo el efecto obstructivo de un útero grávido, todo lo que nos va a generar incluso cardiovascularmente. Imagínense una paciente con un choque severo, estos pacientes que terminan necesitando ECMO, y súmele a eso un útero grávido con una compresión normal de la aorta abdominal, con una disminución. Las pacientes embarazadas fisiológicamente tienden a manejar presiones arteriales más bajas en condiciones normales. Entonces esto hace que sea mucho más difícil el manejo de una paciente críticamente enferma por COVID en el último trimestre que una paciente durante el primer trimestre, pero es más que relacionado con el virus, relacionado con los cambios fisiológicos que hacen a la paciente más difícil de manejar en una unidad de alta dependencia de cuidado intensivo. Exactamente, entonces lo que dice Tati también es muy importante, no es lo mismo la paciente del primer trimestre, sí hay complicaciones inherentes al COVID y finalmente, por ejemplo, no sabemos por qué una paciente puede tener un aborto y se le atribuye al COVID, pero en cuanto a la severidad es peor por la misma mecánica ventilatoria en las pacientes, porque pues no es lo mismo ventilar una paciente en el tercer trimestre en el que el diafragma va a ser bastante restrictivo para moverlo por el útero grávido, en el que de por sí, por eso mismo también la mecánica ventilatoria hay una disminución del volumen residual, todo digamos que el factor mecánico ventilatorio se ve afectado por el embarazo. Entonces, digamos que en cuanto a severidad, pues sí sería peor en el tercer trimestre, porque si es severa va a ser mucho más difícil de manejar y eso también se asocia con lo que mencionan los diferentes artículos, que parte de, digamos, de las complicaciones fetales son la prematurez, pero es más a expensas iatrogénica para poder ayudar a las pacientes para poderlas manejar mejor en las unidades de cuidado intensivo. Listo. Entonces entendemos que de alguna forma el tercer trimestre sería un poco más riesgoso. La última No pregunta, tanto riesgo, no tanto pues riesgoso. por las condiciones del embarazo. Exacto, Más o riesgo sea, para hacer complicaciones, exacto. exactamente, o sea, el riesgo, como lo dice Tati, es todo el embarazo porque es que es un virus que te va a afectar igual, bien sea primer trimestre a el día antes de que tengas el bebé. Lo que sí lo va a definir es la severidad por toda la mecánica ventilatoria, que va a ser mucho más difícil manejar a la paciente por toda la mecánica ventilatoria, pero en cuanto a que si es más importante, o sea, si se va a presentar más en el primer, segundo, tercer trimestre, por igual se va a dar. Listo. Y lo que pasa es que los estudios muestran que se Ya, presenta más en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, pues porque son las pacientes que van a estar hospitalizadas, que van a acudir al centro hospitalario y que van a estar manejadas en la UCI. Por eso es que la estadística de las pacientes en el primer trimestre es un poco más baja. Entonces toca tener mucho cuidado cuando uno analiza los diferentes estudios en un trimestre que se presenta las complicaciones y la enfermedad. Exacto. listo. Continuamos con nuestra quinta y última pregunta. ¿Es segura la vacuna en mujeres en condición de embarazo o en lactancia materna exclusiva? ¿Y por qué la vacuna no se está aplicando en mujeres embarazadas? Teniendo en cuenta el contexto de la enfermedad, en la que es una enfermedad de reciente aparición, que no llevamos todavía 2 años de la enfermedad, pues los estudios han sido un poco, en tiempo han sido un poco más cortos para buscar la vacuna y generar, pues digamos que la inmunidad en la población. Como todo, al momento de estudiar una vacuna, pues hay poblaciones en las que es más difícil estudiarlas y una de esas son las embarazadas por el factor ético en cuanto a generar una posible teratogenia a nivel fetal. Por eso los diferentes estudios que se han hecho con las diferentes vacunas que se están sacando a nivel mundial, pues no han considerado a las pacientes embarazadas por ese mismo contexto. Ahora bien, tenemos diferentes vacunas
pero pues a grandes rasgos las que ya se han venido aplicando, sobre todo lo que es la de Pfizer y la de Moderna, que son las que más estudios tienen, que son el mismo tipo de vacuna que son de RNA. Al tener una vacuna de RNA, por ende, entra entra al organismo de la persona, no ingresa a la célula como tal, porque al ser RNA no tiene cómo afectar el material genético de la célula, simplemente tiene una sustancia que finalmente ayuda al organismo para crear la respuesta inmune y así generar los anticuerpos. Teniendo ese orden de ideas, pues al tener una vacuna que no modifica el material genético de las células, pues la probabilidad de que vaya a generar un efecto teratogénico en el feto es muy, muy baja, prácticamente nula. Sin embargo, al no haber estudios, pues no es prudente como tal de recomendarlas que se le apliquen a la población embarazada. Sin embargo, durante la vacunación, y sobre todo eso empezó en Estados Unidos, como uno de los factores de riesgo para que aumente la severidad de la infección del COVID es el estar en embarazo, las mismas mujeres médicas embarazadas, siguiendo esto, pues empezaron a vacunar, que fue parte como de los primeros estudios, diciéndome, yo estoy expuesta, tengo factores de riesgo solo por el embarazo y bajo su propio riesgo, por decirlo así, empezaron a vacunarse y hasta el momento no hay muchos estudios, pero lo poco que se lleva y en el corto tiempo que se lleva de la vacunación, pues no se ha encontrado nada asociado a ni a teratogenicidad ni a alguna repercusión a nivel fetal con la vacuna. Y sí, incluso se ha documentado en mujeres que han sido vacunadas en el tercer trimestre que al medirse los anticuerpos al bebé, pues nacen con anticuerpos ya protectores. Entonces, digamos que no se está aplicando en las mujeres embarazadas es por la falta de estudios. Sin embargo, las diferentes asociaciones médicas por este mismo, digamos, concepto están recomendando que si la paciente, conociendo lo que se conoce ahora, ciencia cierta, que no hay una documentación de alteración de teratogenicidad con la aplicación de la vacuna y aunque no hay estudios a mediano o largo plazo que puedan indicar que haya alguna repercusión con la vacuna, ellas tengan la potestad de vacunarse si lo desean. Y ya se ha empezado, digamos, a ser un poco más laxos con respecto a la vacunación en las mujeres embarazadas. Ya con respecto a la lactancia, ya se ha visto que no tienen ningún problema y se ha visto que tanto la mujer lactante como la no lactante tienen la misma efectividad sin generar alguna alteración con la lactancia en los bebés. Sí, de acuerdo. Y de hecho está recién salido del horno un artículo publicado en el New England que publicaron antier, el 22 de abril. El 22 de abril con la primera corte de pacientes embarazadas, eran más o menos creo que como 900 pacientes o más incluso, en donde empezaron a vacunarse, las vacunaron con 3 tipos de vacunas, las 2 de Pfizer y no me acuerdo la otra. Pero lo que hicieron fue evaluar cuáles eran... Moderna. Sí, esa, la Moderna. Y lo que hicieron fue empezar a comparar cuáles eran los efectos adversos que se habían presentado en las pacientes embarazadas y los compararon con respecto a cómo variaba con la incidencia en la población no gestante. Entonces, uno, no hubo más efectos adversos tras la aplicación de la vacuna en las pacientes embarazadas. Y dos, y me pareció más chévere esa tabla, incluso empezaron a comparar la incidencia de los efectos adversos de los desenlaces obstétricos adversos en las pacientes que se habían vacunado con respecto a qué tanto se presentaban en la población general. Entonces me explico, cogieron a las pacientes por encima de las 28 semanas y vieron qué tantas de esas pacientes que se habían vacunado tenían parto pretérmino. Entonces dijeron, ok, la incidencia del parto pretérmino en nuestra población es más o menos del 10 al 20%. Vamos a ver si eso aumenta después de que les ponen la vacuna. Eso lo hicieron con el riesgo de parto pretérmino, con el riesgo de óbito fetal y con el riesgo de algún tipo de malformación. Y realmente no hubo ninguna asociación con la vacunación, con ninguno de esos efectos adversos obstétricos. Entonces, si bien es el primer estudio grande, y como dice la doctora, todavía no se puede hacer una recomendación mundial, pues lo que parece ser es que no nos va a generar más efectos adversos tener la infección que dejar que las pacientes se nos infecten, la vacuna que dejar que las pacientes se nos infecten.
ese estudio toca tener cuidado porque lo que hicieron fue hacer un seguimiento telefónico o por la aplicación de las pacientes embarazadas que fueron vacunadas. Entonces esas pacientes o llenaban una encuesta o se les llamaba y ellas decían como, a mí me pasó que fue que perdí el bebé o nació pretérmino o cualquier desenlace que ellos evaluaban ahí. Pero no eran muy juiciosos o no se hacía de manera estricta el seguimiento de qué fue lo que pasó. Entonces simplemente puede que la tasa de abortos o la tasa de parto pretérmino esté un poco elevada y sea por otro factor, culpa de cualquiera de las dos de las vacunas que están estudiando. Ahí mencionaban que la tasa de aborto espontáneo en 827 pacientes se presentó. Entonces, si se analiza esa cifra, pues tranquilamente cualquier obstetra puede decirle a la paciente como, bueno, mejor no se vacune y esperamos a que termine el embarazo, pero sí hay que tener cuidado, es como está diseñado el estudio. Igual, agregándole, digamos, a esto, es como en todo, no hay estudios, digamos, que a mediano y largo plazo como que puedan sustentar la decisión de vacunar en mujeres embarazadas o no, pero las asociaciones sí son muy claras y sobre todo lo que es el personal de salud embarazado, es decir, nosotras como médicas en caso de que estuviéramos en gestación, porque sumándole al factor de riesgo del embarazo y el estar atendiendo pacientes con COVID, sí son, digamos que bastante enfáticos en que uno puede tomar la potestad y tomar la decisión basados en la poca, digamos que las pocas conclusiones que han sacado los diferentes estudios y la forma, digamos, de argumentar algo de tranquilidad, por decirlo así, sin tener, digamos, a ciencia cierta del tranquilos, vacúnense que no va a pasar nada, es que el mecanismo de acción de las vacunas que se podrían usar en embarazo no tienen ninguna afectación del material genético a nivel celular y por ende no tendrían por qué generar un efecto teratogénico en el feto, que es como la mayor preocupación que tienen las mujeres embarazadas con respecto a la vacuna. Entonces, digamos que eso sí sería como un visto bueno bastante significativo, como para darle algo de tranquilidad a las pacientes a la hora de si ellas van a querer vacunarse o no, siempre siendo enfáticos también que los estudios obviamente no han mostrado evidencia a mediano y largo plazo de alguna complicación secundaria a la vacuna. Sí, para complementar ahí ya lo último, la FECOLSOC sí saca un comunicado donde aclara todo esto que hablamos, que no hay ensayos, que no hay estudios suficientes, pero que sí tenemos que tener la obligación de la salud, cuál es el riesgo, cuál es el beneficio, y que ella ya teniendo en cuenta y sopesando pues todos los riesgos y beneficios, tome la decisión de vacunar. ¿No? Exacto. Y no solo la FECOLSOC, sino finalmente todas las asociaciones médicas a nivel mundial. Perfecto, doctora, nos queda muy claro. Hasta el momento no hay más preguntas. Vamos a dejar este live guardado en el YouTube por si alguna persona no se pudo conectar y le gustaría verlo más adelante. Muchas gracias a los tres doctores. Creo que fue una actividad Yo quisiera aprovechar hola, y yo quisiera aprovechar para hacer una cuñita. Estamos haciendo un estudio muy interesante en Mederi con pacientes con infección por SARS-CoV-2 acerca de desenlaces materno-fetales en pacientes con infección. Ya tenemos una muy buena corte de pacientes. El protocolo ya se presentó en el Comité Técnico Científico y la idea es que podamos ver en nuestra población cómo es la incidencia de los efectos adversos obstétricos en las pacientes con infección por SARS-CoV-2 y vamos a empezar a discernir y a diferenciar cómo cambia el desenlace del embarazo con respecto a infección temprana en el primero, segundo y tercer trimestre, hablando de nuestra población. Entonces la idea es hacerle ahorita pues los desenlaces tempranos, los desenlaces inmediatos con respecto
respecto a peso, Apgar al nacer, lo que hablamos con la doctora, que la mayoría de los partos prematuros son iatrogénicos, entonces vamos a ver la tasa de prematuridad, la vía del parto, y la idea es que eventualmente esa base de datos que ya está creada le podamos empezar a hacer un seguimiento a largo plazo, a ver cómo les va a esos bebés después de hacer el seguimiento de los desenlaces inmediatos, si hay algún cambio con respecto a algún tipo de desenlace relacionado con la infección materna dependiendo del trimestre. Entonces, pues para que sepan que estamos trabajando en eso en nuestro hospital y esperamos tener resultados interesantes en algún momento. Doctora, yo tengo una pregunta. Buenas noches, yo soy Erika Benítez, los estaba escuchando como en silencio. Sí. Pero me surge una pregunta, como cuando hablaban sobre todo de esa de la parte iatrogénica y esa de la prematuridad de los fetos, no sé si haya como algo ya estudiado, ya estipulado de si tengo una paciente con una manifestación severa de SARS-CoV-2, espero hasta tal semana para desembarazarla, o No. únicamente esperan a madurar el feto o prefieren no madurarlo, o pues no sé, como qué es lo que más miran en esos casos, porque sí me llamó bastante la atención esa parte. Tú realmente lo que tienes que hacer es individualizar la paciente. O sea, yo creo que sí existen protocolos, pero pues tú tienes que tomar el contexto de la paciente. Entonces, entre más factores de riesgo tenga para severidad la paciente, pues digamos que mayor el riesgo que pueda terminar en una cesárea. O sea, los estudios en cuanto a la población obstétrica, lo que sí muestran en cuanto a complicaciones fetales es la prematurez, y en cuanto a prematurez, el índice de cesáreas es muchísimo más alto en estas pacientes. A expensas, obviamente, de la mamá, uno de esos contextos es mejorar la mecánica ventilatoria a expensas del útero grávido, y las otras es por alteraciones en el bienestar fetal con las pruebas, bien sea monitoría, bien sea ecografía. Entonces, dependiendo del contexto, pues tú puedes manejar la paciente. No es lo mismo la paciente que está ya en tercer trimestre, un feto maduro, por decirlo así. Si está entrando en severidad, pues lo más prudente sí recomiendan desembarazar una vez esté confirmado el término o se haya confirmado una maduración pulmonar. Hay una discrepancia con respecto a los corticoides, y es que no consideran que, digamos, haya utilidad de colocarle corticoides, y que, digamos que en cuanto a la cuestión pulmonar en estas pacientes, pero para madurar el bebé tú sí lo puedes hacer en caso de que haya una inminencia de falla, y como para darle el beneficio al bebé en cuanto a la parte respiratoria, tú lo puedes madurar para desembarazarla. Pero digamos que siempre hay que tener en cuenta el contexto de la paciente, porque si tú tienes un bebé lejos del término, por más de que esté en un contexto de una alteración en la mecánica ventilatoria, pues tú tienes que sopesar el diferente contexto clínico de la materna y todo lo que le puedas dar de beneficio al bebé, porque si tú tienes, por ejemplo, una paciente con 26 semanas que ya tiene barriga, pero adicionalmente es una paciente que es gorda, o que por su contrario pueda tener incluso una diabetes, pues son muchos factores de riesgo, y sí tiene un alto riesgo de complicaciones, pero el sacar a ese bebé por más maduración, le vas a sumar todos los factores para una prematurez extrema que va a generar muy probablemente una mortalidad en ese feto. Entonces sí es necesario siempre contextualizar la paciente, pero digamos que si tú tienes en un embarazo a término y los factores, digamos que no es una paciente que esté entrando en una falla mecánica, o si tienes una adecuada monitorización de la paciente, sí es muy claro las guías que la vía del parto la rige es la indicación obstétrica no más. Entonces, si la señora no tiene algo para pensar que tenga que ir a una cesárea, se le puede dar parto. E incluso se han atendido partos en pacientes con COVID. Ok, muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Estaba yo revisando aquí si habían escrito algo por el chat de YouTube, pero tampoco. Entonces, agradecerles a los tres. De verdad, muchísimas gracias. Siento que de aquí pues sale uno como con ganas de leer, porque nos cuentan ustedes cosas muy chéveres, y pues también felicitar a la doctora Tatiana por el estudio. Esperaremos leerlo más adelante porque también
pues se oye como interesante ver qué desenlaces habrá más adelante. Nuevamente, gracias por acompañarnos y feliz noche. Yo creo que ya podemos cerrar el live. Cualquier cosa, pues recordarles que siempre nos pueden hacer llegar las preguntas y nosotros se las